Muy buenas tardes. Una alegría compartir este momento tan relevante en la vida institucional de nuestra comunidad. Se replica a nivel provincial. Acabamos de compartir también el mensaje de nuestro presidente de la Nación. Quiero saludar a quienes nos acompañan aquí, autoridades de los distintos bloques, y también a los concejales y las concejales que, dadas las razones sanitarias, lo hacen desde la virtualidad, pero con el mismo compromiso y la misma participación que quienes podemos compartir físicamente aquí en este espacio. Saludar a las autoridades de las distintas organizaciones comunitarias, sociales, culturales, gremiales, ambientales, comunicacionales, políticas, que seguramente también se han dado cita para compartir este mensaje que procurará, señor presidente, ser una somera descripción del año que dejamos atrás y del ejercicio frente al cual nos adentramos en estos días. Quiero, ante todo, expresar mi profundo reconocimiento a este honorable cuerpo, a cada uno y cada una de ustedes, y en particular hacerlo en la persona de su presidente, querido compañero Jorge Laviusa. Hace muchos años que nos conocemos y es para mí un orgullo que la tarea que llevamos adelante desde el Departamento Ejecutivo sea complementada, enriquecida, validada u observada desde este ámbito con la mirada, el criterio y la opinión de personas con la trayectoria y el conocimiento que tiene Jorge. Así que no quería dejar de subrayar este aspecto que a veces, en la dinámica cotidiana, en el devenir de tanto trabajo compartido, suele ser injustamente soslayado. El mismo merecido agradecimiento lo extiendo a las y los compañeros del bloque del Frente de Todos, que encabeza nuestra querida concejala Paula Magdanski. Es muy satisfactorio para quienes tenemos que llevar adelante las políticas públicas del gobierno municipal saber que este camino de transformación social y consagración de derechos lo recorremos con compañeras como Paula y como cada una y cada uno de ustedes. Sinceramente, muchas gracias. Y por supuesto no dejo ni dejaré jamás de celebrar la existencia del disenso democrático, del cuestionamiento constructivo, del aporte crítico que encuentra raíz en el deseo de garantizar una mejor calidad de vida a las vecinas y vecinas de Morón. Cuando ese anhelo de bienestar general es el que orienta, cuando el motor es colectivo y no personal, cuando el motivo de la crítica o la denuncia es más que una zancadilla política o una difamación insustancial, entonces esos señalamientos son imprescindibles. No es común, ustedes lo saben, quienes nos dedicamos a esta actividad y estamos preocupados por representar fielmente a quienes nos eligieron, pasamos demasiado tiempo tratando de desandar versiones maliciosas, denuncias falsas y mentiras viralizadas en medios de comunicación o redes sociales. La naturalización de expresiones violentas y difamatorias, la descalificación generalizada y falaz de la práctica política es un problema para nuestra democracia, para nuestro país y para quienes lo habitamos. ¿Quién de nosotros podría avalar una imagen tan siniestra y agresiva como la de una figura humana envuelta en una bolsa negra con el nombre de Estela de Carlotto? ¿Quién, que se precie de demócrata o republicano, puede celebrar semejante simbolización de la muerte en un país donde se tiraron personas desde aviones al mar por el solo hecho de tener otras ideas políticas? Estoy seguro que nadie de las y los que están acá respalda esas expresiones de odio, más allá de las críticas que tengan para con nuestro gobierno y nuestro proyecto político. Ojalá logremos edificar un futuro próximo en el que las condenas a quienes actuaron o actúan mal lleguen a tiempo. Ojalá seamos capaces de edificar una Argentina en la que las personas cuestionadas por su accionar sean juzgadas como es debido y no entren a los tribunales con la sentencia ya escrita. Ojalá podamos deconstruir esta dinámica de persecución y difamación en la que, sin pruebas, sin juicio y sin defensa, los inocentes son sospechosos y los sospechosos son culpables. Nuestra sociedad no merece vivir invadida por la mentira y las noticias falsas. Nuestros compatriotas deben transitar sus días en paz, tomando decisiones a raíz de su propia experiencia,
en miras de sus anhelos y deseos, en base a su libre albedrío, sin ser víctimas de un asedio insoportable que condiciona y sesga su opinión a cada paso. No es una crítica desde afuera, no es una apreciación desde la tribuna. Nosotros, varones y mujeres que abrazamos la política desde el compromiso con otros, no podemos ser promotores ni reproductores de ese universo de falsedades. Debemos dedicar esfuerzo y horas para construir una democracia más sana, una república más fortalecida, en la que los poderes consagrados en nuestras leyes funcionen, en donde un político, un empresario, un periodista corrupto sean juzgados y condenados como corresponde, sin ningún privilegio, en el que una mujer víctima pueda denunciar a quien la acosa sin miedo a que las consecuencias sean aún peores, en la que un empleado no tema perder su trabajo, sino acepta perder sus derechos, en la que una ciudadana pueda decidir quién la representa sin tener que ponerse a despejar el barro de acusaciones infundadas que pesan sobre muchos y muchas. No podemos resignarnos a vivir en un país o en un mundo donde nada es lo que parece y nunca aparece lo que es. Queridas concejales y concejalas de Morón, quise comenzar este encuentro con estas reflexiones, conmovido por un contexto que entiendo que merece un abordaje serio y transversal de nuestra parte, porque estoy seguro que estamos a tiempo de revertir un camino de degradación institucional y social, solo conveniente a quienes quieren retomar el control del Estado para satisfacer ambiciones personales. Esa ha sido históricamente la deriva cuando se abonó la deslegitimación de la política y las representaciones democráticas. 2021 es un año repleto de esperanzas para nosotros y nosotras, para quienes nos moviliza a transformar las necesidades en derechos y construir un Morón, una provincia, un país más justo, más igualitario, más inclusivo, más integrado, más democrático, más plural, más desarrollado. Venimos de una experiencia terrible, devastadora. La muerte nos estuvo y aún nos está rondando, devastando familias, poblando de angustia e incertidumbre los cuerpos de cada una y cada uno. Debimos adaptarnos a dinámicas personales, familiares, laborales, económicas y sociales inimaginables, como consecuencia de una pandemia que ya mató a 2,5 millones de personas en el mundo y a 52.000 argentinos y argentinas. Sin detenernos en esos que primero anunciaron que se trataba de una gripecita, luego despreciaron las medidas de prevención y aislamiento, más tarde auguraron el colapso del sistema de salud, luego descalificaron la vacuna, acto seguido acusaron al presidente por envenenamiento masivo y finalmente denunciaron al gobierno por discrecionalidad en el suministro de ese veneno, nosotros le pusimos alma, corazón y vida a la salud de nuestra comunidad. En Morón hubo hasta hoy 18.785 vecinas y vecinos contagiados de COVID desde el 25 de marzo, cuando se conoció el primer caso en una señora de 63 años internada en la clínica Tachela de Aedo. A lo largo de estos 11 meses fallecieron 726 personas residentes en el distrito. Vaya para cada una de las familias de estas personas nuestro acompañamiento más sentido. Voy a evitar puntualizar en este discurso de apertura de sesiones ordinarias cada una de las acciones, políticas y programas que llevamos adelante desde el gobierno de Morón en 2020. Acciones que, es necesario destacarlo, no solo debieron insertarse en un contexto pandémico en el que cayó vertiginosamente la recaudación y aumentaron gastos e inversiones imprescindibles para enfrentar la crisis. No solo debimos ocuparnos con celeridad de este escenario inédito, debimos hacerlo además en el marco de un Estado millonariamente endeudado y con la capacidad operativa sensiblemente disminuida en recursos humanos, equipamiento e insumos. Ustedes son conscientes de que la primera compra que debimos hacer cuando asumimos fue para el hospital municipal, en cuya farmacia no había analgésicos, ni gasas, ni agua potable para que un paciente tomara una pastilla. Postales tristísimas, coincidentes con las que presentaba la provincia y el país, cuando aún no imaginábamos que nuestro plan de reconstrucción del municipio sería atravesado de punta a punta por una pandemia descomunal como la que se inició semanas después. Pero quiero dejar muy claro lo siguiente. No lamentamos habernos tenido que ocupar de la herencia recibida. Todos los gobiernos se hacen cargo de lo que heredan y cimentan desde ahí su transformación progresiva o regresiva. Venimos a eso. Abrazamos la práctica política por y para eso, para revertir injusticias, para reparar daños,
para consagrar derechos que no estaban y satisfacer demandas desoídas. Si hago mención de aquel contexto prepandémico es para que no olvidemos y todos y todas nos hagamos cargo de lo que dejó y deja nuestro paso por la función pública. Por eso, insisto, no lamentamos la herencia que sabíamos que íbamos a encontrar. Y tampoco lamentamos en absoluto que la historia y la decisión soberana del pueblo con su voto nos haya puesto en este lugar de responsabilidad inmenso, que nos permite hacer frente a estas horas duras que vivió y vive la patria. Todo lo contrario. No empezamos a hacer política tentados por las mieles de privilegios que no son ajenos ni ansiosos de las comodidades de despachos y oficinas. Militamos desde el primer minuto para encarar tormentas como esta y ayudar a otros, otras, otros a transitarlas con dignidad, para poner el hombro en las horas difíciles, para que todos y todas puedan vivir una vida de derechos y satisfacciones. Militamos y llegamos a estos espacios de representación porque queremos para todos todo, porque estamos felices de ser nosotros quienes no dormimos para tenderle una mano a la abuela que quiere ver a sus nietos, al empresario que trata de salir adelante, a la mujer que merece vivir sin miedo, al pibe que perdió a su viejo en la pandemia o al laburante que no consigue laburo. Estamos orgullosos y orgullosas de trabajar horas, horas y más horas para que la vacuna le llegue a todos y todas, sin ninguna discriminación ni privilegio, de igual modo que llegó la atención sanitaria durante todo el año que pasó. Decía recién que 2021 es un año repleto de esperanzas, porque existen sobre todo dos indicadores que nos permiten ilusionarnos en que este será el año de la reconstrucción de Argentina, de la provincia y de Morón. Por un lado, es evidente que el avance en la inmunización contra el coronavirus es una realidad. Iniciamos hace semanas el plan de vacunación más grande de la historia y ya superamos los 470.000 bonaerenses vacunados y alrededor de 8.000 en nuestro distrito. Morón es el municipio en el que el mayor porcentaje de su población ha sido vacunado, entre los 24 del conurbano, contando también la capital provincial y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y estamos en el primer lugar de inmunizados de la provincia gracias a un trabajo sistemático, anticipado y estratégico de la campaña de asistencia a la comunidad para la preinscripción en Vacunate y de preparación de una logística que nos ha permitido reforzar la convocatoria a quienes ya obtuvieron su turno y acondicionar la infraestructura necesaria para aplicar en forma eficiente las dosis que llegan desde la provincia. Quiero contarles que recientemente me han comunicado desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires que en estas horas Morón sigue siendo el distrito que más inscriptos e inscriptas tiene y estamos alcanzando los 100.000 vecinos y vecinas ya registrados para que progresivamente, en virtud de la disponibilidad de las dosis, puedan recibir sus respectivas vacunas. Quiero aprovechar este momento para brindar nuevamente mi más fuerte reconocimiento a quienes hicieron y hacen este trabajo, a los equipos municipales y provinciales abocados a la tarea, a la comunidad educativa que nos abrió las puertas de los establecimientos donde estamos vacunando, al personal de seguridad que nos protege, a las autoridades y trabajadores de IOMA y PAMI, y por supuesto a todas las organizaciones sociales, sindicales, políticas, culturales, que le ponen el cuerpo para hacer más efectiva y eficiente esta campaña de vacunación histórica. Insisto con esto, es importante el reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras que desde el minuto uno fueron quienes sintieron en primera persona la necesidad de cuidar al otro, sabiéndose expuestos y expuestas a este virus que ha demostrado tener una capacidad de daño inusitada. Y vaya también un especial reconocimiento a nuestro pueblo, a esos vecinos y vecinas que comprendieron la profunda gravedad del escenario que teníamos en ciernes y desde el momento cero en que el presidente dispuso las primeras medidas de aislamiento no dudó en cumplirlas rigurosamente y con esto hacer frente de la mejor manera a un escenario absolutamente desconocido. Quiero agradecer también a nuestro gobernador, Axel Kicillof, a nuestro presidente, Alberto Fernández, y a las funcionarias y funcionarios nacionales y provinciales que durante estos meses se ocuparon de anticiparse, de tomar rápido decisiones estratégicas para no quedar afuera y para poder garantizar que la vacuna llegara. Es una satisfacción grandísima ser parte de este proyecto comprometido con mejorar la vida
de los 45 millones de argentinos y argentinas. Escuché algunas legítimas inquietudes acerca de quienes se vacunaron en Morón. Otras tal vez no tan legítimas, pero no importa. Quiero responder a esas inquietudes. Ustedes me conocen, nos conocen. Nosotros podemos mirar a los ojos. Nos gusta hacerlo. La transparencia de nuestras acciones fue, es y será un rasgo de identidad de nuestro proyecto político. En Morón se vacunó el personal de salud y seguridad. Lo hicieron y lo están haciendo las y los trabajadores que están en la primera línea de esta batalla, los y las que ponen el cuerpo en el SAME, en los operativos Detectar, en los ingresos en los centros de atención primaria y el hospital. Estamos completando la inmunización de todos y todas quienes trabajan directamente en contacto con personas contagiadas o con síntomas de COVID. A ellos y a ellas, en la memoria de nuestros recordados Walter Suárez y Fabián Palma, por nombrar dos compañeros que perdieron la vida a causa de este virus, y de todos los trabajadores que dieron la vida en esta pelea, mi más sincero reconocimiento. Salvaron miles de vidas y estaremos eternamente agradecidos por ellos. Y por supuesto, en estas semanas se están vacunando las y los adultos mayores de 70 años que paulatinamente y sin pausa están siendo convocados a recibir su primera dosis en los espacios acondicionados para ello. A veces, la rutina habitual de nuestros trabajos, o tal vez el prejuicio o la cerrazón sobre quienes están en otra posición política, nos impide ponerle un ojo despojado a estas cuestiones, y enseguida pensamos mal o nos negamos a ver la realidad, prefiriendo recostarnos en versiones sin fuentes ni datos. Pero no es un ejercicio vano para nadie mirar lo que pasa. Y lo que pasa es que día a día, sin detenernos, cientos y cientos de vecinos que atraviesan las últimas décadas de sus vidas reciben un mail o un llamado para vacunarse y se les abre así la puerta de un verdadero renacer. Ojalá pudieran cada uno y cada una de ustedes presenciar la emoción, las miradas húmedas de alegría y las arrugas multiplicadas por una sonrisa incontenible de quienes van a volver a encontrarse con su familia sin miedo, de quienes luego de esta vacuna van a poder sentarse en un café al aire libre o ir hasta el centro de jubilados a charlar con sus amigos. ¿Cómo no celebrar ante este paso gigantesco que abre las puertas a una vida nueva y mejor que la que vivimos en los últimos 11 meses? Por eso les decía que hay dos aspectos que nos alientan a tener esperanzas para este año. Uno es el que acabo de mencionar, el de la vacuna, expandiéndose en nuestro territorio, empezando por quienes más urgentemente la necesitan. El otro aspecto es el económico. Vemos indicadores muy importantes de una mejora en la actividad que nos permiten imaginarnos una recuperación progresiva y sostenida. Ustedes conocen los datos nacionales y las perspectivas coincidentes acerca de escenarios positivos que auguran revertir la recesión de 2020. El aumento del consumo, la construcción privada, la obra pública, el turismo, las exportaciones, así como la renegociación de los acuerdos leoninos plasmados en el endeudamiento de los últimos 4 años, son señales concretas que nos alientan a ser optimistas para el corto, el mediano y el largo plazo. Optimistas y a la vez prudentes. Porque somos conscientes que el virus no se fue, que nuevas cepas acechan a la humanidad en todo el mundo y que cualquier renacimiento económico va a estar atado inexorablemente al éxito que tengamos en el combate contra la pandemia. No podemos sino reconocer y esperanzarnos con este repunte tenue pero sostenido, decíamos, de la economía que se expresa, por un lado, en el freno de la recesión, la caída en el empleo y el aumento de la pobreza y la indigencia, y por otro, un mejoramiento de la recaudación. Como ya fue expresado en este recinto durante la rendición de cuentas, la caída general en los ingresos tributarios de 2020 fue del orden del 50% de lo que esperábamos recibir. Con esa disponibilidad de recursos y con la mochila de los 1.200 millones de pesos de deuda heredada, hicimos todo lo que hicimos el año pasado. Alguno dirá, con tanta picardía como ambición electoral, que hay muchas calles rotas. Claro que sí. En Morón hay calles rotas porque quienes nos antecedieron abandonaron los barrios más populares y se concentraron en los centros comerciales y las zonas de mayores recursos. Hay calles rotas porque decidimos que no estuviera roto el sistema de salud.
y ninguna vecina ni vecino fuera privado de su derecho a ser atendido dignamente en esta pandemia. Hay calles rotas, porque no está roto el esquema de asistencia alimentaria a miles de familias que, primero el neoliberalismo y después la pandemia, privaron de ingresos. Hay calles rotas, porque apostamos a no hundir más al municipio en el pozo del endeudamiento y a no trasladar el ajuste a quienes ponen de pie al Estado comunal. Hay calles rotas porque preferimos financiar proyectos productivos y acompañar a algunos de los que se estaban hundiendo para que no se pronunciara el desempleo. No estábamos reivindicando lo que no pudimos hacer por la crisis. Reivindicamos lo que hicimos para enfrentar la crisis. Por eso, a la par de volcar todos los recursos necesarios, donde realmente hacían falta, nos ocupamos de conseguir recursos locales, provinciales y nacionales para abordar lo que tenemos pendiente de ser abordado. Por eso, ya estamos ejecutando alrededor de 300 millones de pesos del Plan Intensivo de Bacheo y Hormigonado, que incluye recursos del municipio y del Fondo de Infraestructura Municipal de la provincia. Por eso seguiremos este año con la mira puesta en la recuperación total de la infraestructura vial y en la pavimentación de todas las calles de Morón, con una inversión de 70 millones de pesos en el área central, más de 170 del Plan Argentina ACE, destinados a la construcción de obras viales, pavimentos e instalación de luminarias, más otros 250 millones destinados a poner a nuevo todo el corredor de la calle Curuchet, desde Juan Manuel de Rosas en Morón hasta la autopista Acceso Este, en el límite con el partido de Ituzaingó. Similar intervención integral con pavimento, veredas, red hidráulica, luminaria y parquización prevemos encarar este año en La Carra y avanzan también las gestiones para la calle Avellaneda. Otras dos arterias importantes en Morón Sur. Estamos renovando el parque lumínico con la instalación de casi 5.000 luces LED que mejoran sustancialmente la seguridad en las calles del municipio. Nuevas luminarias que se suman a las casi 8.000 reparadas durante el 2020, muchas de las cuales fueron reconvertidas de sodio a LED y progresiva, pero incesantemente van aportando a la mejora de nuestros barrios. El trabajo que estamos haciendo con los Ministerios de Obras Públicas de Nación y de Infraestructura y Servicios Públicos de Provincia es continuo y muy redituable, como lo es con la empresa AISA o con Acumar. Todo ese trabajo conjunto y articulado nos va a permitir concretar pronto, el sueño tan deseado de que todos los hogares de Morón tengan cloacas y agua. Tanto se ha hablado de la concreción de esta demanda que hoy nuestra premisa no es anunciar una fecha de finalización, sino tener claro el objetivo a alcanzar y estar constantemente ocupados de ello, de manera que las obras no se detengan ni un día hasta que todos y todas estén conectados a ambas redes. Lo mejor que tenemos para mostrar al respecto son las máquinas excavando y los operarios abriendo zanjas y colocando caños de hormigón, mangueras, cajas y válvulas en numerosos puntos de la comuna, en Morón, en Castelar, en Palomar, en distintos lugares del distrito. Además de las obras hidráulicas de mantenimiento vial, pavimentación, iluminación o conexión a las redes de agua y cloacas, el 2021 llega con la recuperación de una importante política pública ambiental, como es el programa Morón Día Verde. Como ustedes saben, buscaremos hacer más eficiente la separación de residuos en las casas, así como su recolección y posterior destino a las cooperativas del SEAMSE, más las que trabajan aquí en nuestro territorio, integradas por vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Y lo hicimos porque observamos que el esquema que se había dispuesto en Morón, con puntos fijos para llevar residuos no orgánicos, no era del todo eficiente. Solo en algunos pocos lugares de la comuna se cumplía con la premisa de dejar exclusivamente residuos secos. En la mayoría se mezclaban orgánicos con reciclables, lo que finalmente derivaba en un fracaso de la política ambiental. Las cooperativas del SEAMSE no reciben camiones con residuos mezclados, de manera que el destino final daba literalmente por tierra con toda la voluntad ecologista de la comunidad que se había esmerado en hacer la separación en sus hogares y llevar las bolsas hasta los puntos verdes. El vecino no se enteraba, pero en la mayoría de los casos lo que había clasificado terminaba en el mismo camión y el mismo terreno que la basura orgánica. Por eso retomamos con paciencia, con constancia y con recursos el programa Morón Día Verde. Junto a promotores y promotoras ambientales y agentes de las distintas unidades de gestión comunitaria, visitamos a las vecinas y vecinos de Morón en sus casas para capacitarlos en cómo separar los residuos, cómo ponerlos en condiciones y cuándo sacarlos a la calle. Escogimos el miércoles como el día en el que lo hacemos, cuadro por cuadro, la recolección de los residuos secos, día en el cual le pedimos a la comunidad que no saque la basura húmeda y ya hicimos la capacitación en 16 de los 32 cuadros de recolección que existen en Morón y en los próximos 2 meses prevemos concluir con los restantes, de manera
que muy pronto, los miércoles, en todo el territorio se recogerán exclusivamente residuos secos y reciclables, siendo de este modo también uno de los pocos municipios del conurbano que tendrán una política tan abarcativa en materia de gestión integral de residuos sólidos urbanos. Eso nos ha permitido superar las 30 toneladas de material que entregamos semanalmente a las cooperativas del SEAMSE para su clasificación y reutilización, haciendo un aporte relevante al cuidado del ambiente en el área metropolitana de la mano de un cambio cultural histórico en nuestra comunidad. En esa misma línea nos llena de orgullo haber logrado la cesión por parte del Estado Nacional de aproximadamente 100 hectáreas de la base aérea del Palomar para la creación de una nueva reserva natural urbana, la primera en su tipo, una figura que ha decidido crear el Ministerio de Defensa aquí en Morón y que seguramente replicará en distintos lugares del territorio nacional. Esta reserva natural urbana ahora se encuentra en la zona norte de la comuna, un espacio que, al igual que el existente en Castelar Sur, se abrirá para el aprovechamiento y disfrute de la comunidad en un marco de respeto y promoción del cuidado ambiental. Proyectamos una cuantiosa inversión para acondicionar ese espacio que será orgullo para los vecinos del Palomar y para todo Morón, como lo es desde hace ya varios años la reserva en el sur del distrito. En nuestro primer año también logramos la cesión en ese mismo gran predio de la base de 11 hectáreas para la construcción de un polo deportivo y recreativo con una inversión inicial de 15 millones de pesos y la perspectiva de brindar un ámbito abierto para el esparcimiento de las familias y la integración de la comunidad, el entrenamiento de deportistas y el desarrollo de prácticas saludables en esa zona de nuestra ciudad. Pero como ustedes conocen, no es todo lo que tenemos previsto en ese espacio de Morón. También acordamos con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación la generación de un ambicioso proyecto Procrear en casi 9 hectáreas de la base, destinado a colaborar con el déficit habitacional que existe en el área, para paliarlo, naturalmente, que, como ustedes conocen, como pocas cosas ha revelado la pandemia, la necesidad de seguir pensando políticas públicas activas para facilitar el acceso a la vivienda. Casi 500 familias podrán acceder a viviendas y lotes con servicios en ese lugar, con las ventajas de ese extraordinario programa nacional, que tendrá un modelo similar de urbanización al que desplegamos años atrás, también en Castelar Sur, donde se construyeron viviendas bajo el mismo programa, junto a la Reserva Natural y el polo deportivo, que ofician de antecedente inmediato de desarrollo que intentaremos replicar con las singularidades del caso, en este caso, en la base de Palomar o en la primera brigada aérea, como se lo quiera llamar. Y permítanme también una muy breve digresión. En ese marco del desarrollo del programa habitacional, del Procrear, con estas aproximadas 500 viviendas que tenemos previsto construir junto con el Estado Nacional, en ese lugar donde se empezó a llevar adelante las gestiones para materializar este ambicioso plan, existe desde hace ya algunos años un refugio de perros que trabaja fundamentalmente articulando con el municipio vecino de 3 de Febrero. Me animaría a decir que la mayoría de los perros que allí se alojan provienen del municipio de 3 de Febrero, un convenio que data desde hace más de 20 años y que, en función de la trama en la que se ha proyectado la construcción de estas viviendas, como la trama lo que persigue es darle continuidad a la trama urbana, entonces las viviendas van a estar lo más próximo posible a las viviendas que existen en el barrio Gaona. Encontramos que hay una superposición de esos espacios y lo que no tiene que haber es una superposición en cuanto a los objetivos. Aquí no se trata de un juego de suma cero en donde una necesidad se impone a la otra. Valoramos las necesidades, por un lado, de construcción de vivienda para satisfacer el derecho legítimo de nuestros vecinos y vecinas a poder disponer de un derecho tan elemental, y también valoramos el accionar comprometido, solidario y sostenido desde hace tantos años de esta red de voluntarios y voluntarias que trabajan con mucho amor por lo que hacen y que nos obliga a pensar cómo armonizamos la existencia de ambas realidades. No es una cosa por sobre la otra. Y ya le he transmitido esta consigna a las autoridades nacionales, más precisamente a los técnicos
del Procrear y a las autoridades políticas es que estamos detrás de esa compatibilización, de ver cómo hacemos, no solo para que siga existiendo, sino para fortalecer la capacidad de gestión de esta propia asociación que trabaja por las mascotas y además llevar adelante el programa habitacional. Recuerdo, un antecedente inmediato, también se decía que con el Procrear de Castelar Sur, las escuelas de vuelo que tienen asiento ahí en la base no iban a poder seguir operando y que eso iba a resentir el normal desarrollo de sus actividades. Nada de eso sucedió, respetando pautas muy precisas de funcionamiento, hay una convivencia absoluta y allí en la base hoy tenemos actividad aeronáutica, tenemos vivienda, tenemos reserva, tenemos polo productivo, tenemos espacio deportivo. Con la misma orientación llevaremos adelante el desarrollo, en este caso en la base de Palomar, abriendo todas las instancias de diálogo que tengamos que abrir. No sabemos gobernar si no es a partir de tener un oído muy atento a las necesidades de nuestro pueblo y en este caso, como decíamos, esta experiencia no va a ser la excepción. Ya estamos en un espacio de intercambio, de diálogo y de participación con tanto las autoridades nacionales del Procrear como las voluntarias fundamentalmente de esta asociación para encontrarle la manera posible de compatibilizar ambas necesidades. No voy a enumerar todos y cada uno de los proyectos de desarrollo urbano estratégico que tenemos previstos para este año, pero sí quiero mencionar que estamos en pleno proceso de una gestión articulada entre el municipio y el Ministerio de Educación de la Nación y las universidades nacionales de la zona para llevar adelante un maravilloso emprendimiento educativo en Morón Sur. Hemos adquirido para el municipio, y ustedes lo saben porque ya aprobaron la sesión, un edificio de 3.000 metros cuadrados que hace más de 3 décadas que está abandonado sobre la avenida Eva Perón, al 3.200. Allí prevemos generar un ámbito para ampliar la oferta pública de educación superior, brindándoles la posibilidad a miles de jóvenes de tener un espacio cercano y accesible en el que puedan formarse y crecer como merecen. Lejos de ser una intervención aislada, esta apuesta por más y mejor educación pública se inserta en el marco de una preocupación transversal por construir un Morón más inclusivo e integrado, en el que el Estado sea garante de los derechos de todos y todas y promotor de un desarrollo centrado en la igualdad de oportunidades. Es en ese contexto en el que se desplegarán nuestras políticas educativas, culturales, deportivas y recreativas durante 2021, poniendo el acento en generar condiciones para que todos y todas puedan crecer. Porque, como bien recordó el gobernador el viernes durante la entrega de escrituras a 157 familias de Morón, cuando el Estado promueve el mérito individual, pero se desentiende de generar igualdad de oportunidades, lo que en realidad está impulsando es la injusticia social. Tenemos el deber, como responsables de administrar los recursos públicos de la comunidad, de trabajar sin descanso para garantizar esas condiciones previas igualitarias que le permitan a un pibe de una familia con pocos ingresos edificar un futuro mejor y no reproducir igual o peor el contexto crítico en el que nació. Sabemos que el trabajo estable, con buenas condiciones laborales e ingresos dignos, está en el centro del problema cuando la preocupación principal es, como lo es para nosotros y nosotras, la inclusión y la justicia social. Y sabemos también que el empleo se expande cuando la economía se desarrolla, en un contexto de crecimiento productivo y mayor consumo popular. Y siempre creímos, además, que aun cuando la incidencia de las políticas locales no sea central para el desarrollo económico, como lo es el contexto nacional e internacional, el municipio tiene la posibilidad de mejorar condiciones para que ese crecimiento sea mayor. Por eso tenemos esperanza que este año podamos colaborar con la recuperación de centenares de emprendimientos comerciales que debieron cerrar como consecuencia de la pandemia, así como de fortalecer la inversión industrial de la mano de la ampliación del parque, la Cantábrica, y la mejora en las condiciones financieras para la erradicación de nuevos emprendimientos productivos. Y vaya también una observación en ese sentido. Queremos traer empresas nuevas, emprendimientos productivos nuevos a nuestro territorio, porque con cada uno de ellos atrás hay generación de empleo, actividad, valor, innovación, y es importante generar las condiciones materiales para que eso finalmente ocurra. Y también los invito a que nos ayuden a pregonar, a entusiasmar, a facilitar, a orientar, a comunicar a aquellos líderes, empresarios, emprendedores de diversos rubros que evalúen la posibilidad de instalarse en el Parque Industrial La Cantábrica. Para nosotros es un proyecto central generar que en ese parque industrial hoy emblemático, paradigmático
de la provincia y me atrevería a decir del país se puedan seguir alojando emprendimientos productivos que, como es una constante entre las 40 industrias que hoy operan allí, sean competitivas, socialmente responsables, ambientalmente sustentables y fundamentalmente con una mirada puesta en el uso intensivo de la tecnología y la generación de empleo. Entonces, sepan que también estaremos especialmente interesados en recibir de parte de ustedes, concejales, concejalas, inquietudes de aquellos empresarios que, si no son de Morón y quieran radicarse, para nosotros va a tener una especial relevancia generar las condiciones para que eso se concrete, y de aquellos que también son de Morón, pero que no están en el parque o no están en una configuración de parque industrial y quieran relocalizarse al parque, que también sepan que nosotros, en el marco del ordenamiento territorial, racional, estratégico que prevemos, vamos hacia ese horizonte. Necesitamos que la industria en nuestra ciudad se configure en el marco de los parques industriales, y Cantábrica tiene todas las condiciones y las ventajas comparativas y competitivas para que termine de consolidarse como uno de los más importantes a nivel regional. Logramos la cesión de estas primeras 8 hectáreas y allí aspiramos a que en muy poco tiempo, en el marco de una operatoria que está desplegándose, podamos tener más industria y con cada industria más futuro, porque en definitiva el trabajo no se lo puede dejar de asociar a eso, al futuro. Cada pyme que cerró en Morón, ya sea por la crisis generada por las políticas neoliberales o como consecuencia de la pandemia, son varias familias que reducen o pierden sus ingresos. Eso es lo más grave, pero además cada pyme que cierra significa menos recaudación para el municipio, lo que redunda en menos disponibilidad de recursos públicos que se necesitan tal vez para ayudar a esas mismas familias que se quedaron sin ingresos. Por eso el desafío y la responsabilidad de quienes estamos acá son importantísimos e ineludibles, porque tenemos el deber, todos nosotros y nosotras, de ser capaces de edificar sociedades desarrolladas, solidarias, inclusivas e igualitarias, en plena conciencia del rol central que tiene el Estado para promover ese desarrollo con justicia y equidad. El vecino que está alejado de las responsabilidades de administrar recursos públicos o de definir políticas para la comunidad tiene pleno derecho a reclamar intervenciones rápidas y eficaces sin atender a cómo están las arcas del municipio. Nosotros y nosotras no. Nosotros y nosotras tenemos la obligación de preocuparnos de que el Estado comunal pueda contar con los recursos suficientes para que las políticas públicas sean efectivas. Por eso es necesario que trabajemos en conjunto, promoviendo acciones que permitan que el Estado se fortalezca en su capacidad de intervenir en el territorio y en la comunidad. Porque cuando el Estado se corre de su responsabilidad de garantizar desarrollo, inclusión y equidad, como también lo señaló el viernes Axel, no está ausente, está presente favoreciendo la desigualdad, la exclusión, los privilegios de unos pocos. Un Estado que deja a la sociedad a merced del libre juego del mercado es un Estado cómplice de la reproducción de la injusticia, porque el mercado no va a garantizar que las pibas y pibes de Morón tengan acceso a una educación superior pública de calidad. Va a tratar de captar a los clientes que más ganancias les generen. El mercado no va a distribuir las vacunas entre toda la población para que lleguen primero a quienes más la necesitan. Va a ofrecerlas como una mercancía más en una farmacia o en una clínica de medicina prepaga. El mercado no va a desplegar planes de vivienda con financiamiento a tasas mínimas para que las familias humildes puedan acceder a su hogar. Va a tratar de sacarles el mayor jugo posible, con tasas muchas veces asfixiantes, como siempre lo hizo. No vengo acá a menospreciar la importancia de la actividad privada, la cual valoro y promuevo. Vengo a ratificar mi compromiso con construir una sociedad en la que nadie quede a la intemperie ni librado a la especulación de quienes más tienen. Y ese Estado, en ejercicio pleno de sus funciones y con los recursos necesarios para hacerlo, es el mejor garante de una sociedad más justa, inclusiva, segura y solidaria, en el que aquel que quiere invertir pueda hacerlo en un marco de previsibilidad en una ciudad desarrollada y funcional que también favorezca su crecimiento. Ese Estado fortalecido, capaz de ser eficiente en la intervención territorial, aún debemos reconstruirlo. Fue devastado por las políticas neoliberales que le restaron capacidad operativa, además de quitarle recursos humanos, equipamientos e insumos. Y fue sacudido en 2020 por la pandemia, con una merma descomunal en los ingresos que, si bien recompusimos con políticas tributarias eficaces, está aún por debajo de los niveles de solidez que debería tener. Este año, si Dios quiere, y la inmunización alcanza los niveles esperados, podremos recomponer gran parte de la capacidad dañada, logrando mejorar la recaudación y no derivar tantos recursos a paliar la crisis sanitaria como lo hicimos en 2020. Como les dije anteriormente, queridos concejales y concejalas, tenemos muchas esperanzas de que eso efectivamente ocurra.
Hemos previsto, y ustedes lo vieron en el proyecto de presupuesto, inversiones sustantivas en todas las áreas, desde seguridad hasta salud, pasando por nuestras constantes acciones a favor de la igualdad de género, los derechos humanos, la cultura, el deporte, la participación o el fortalecimiento ciudadano, entre otras muchas. Pero además, aprovechamos mucho este particular primer año de gestión para consolidar la articulación con provincia y con nación, para trabajar en forma sistémica y permanente con los municipios vecinos de la región, para buscar fuentes de financiamiento en organismos y para recuperar la participación de nuestra comuna en la articulación con otras ciudades y municipios del Mercosur y Latinoamérica. Pero sepan también que, aunque no lo anhelamos, aunque deseamos que no pase, si el mañana inmediato nos trajera nuevamente un escenario crítico, como consecuencia de un rebrote de la pandemia, similar a lo ocurrido en muchos países del mundo, no vamos a amilanarnos, no vamos a decir que teníamos este plan, pero pasaron cosas. Vamos a repetir, mejorar y profundizar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la salud de vecinos y vecinas de Morón. Porque lo único que no puede postergarse cuando la amenaza adquiere las dimensiones que tuvo y aún tiene la pandemia de coronavirus es el cuidado de la vida. Durante el año que pasó, invertimos numerosos recursos en infraestructura e insumos de salud que finalmente no necesitamos. Gracias a esa inversión, en ningún momento colapsó nuestro sistema sanitario, que era el fantasma más temido por nosotros, porque iba a significar el inicio de una etapa de crisis con mayores contagios y muertes. El análisis rápido del impacto que estaba teniendo la tragedia en el mundo nos permitió prepararnos. Pero no solo fue esa posibilidad de observar lo que pasaba en otros lados lo que nos ayudó a reducir las consecuencias de la crisis. También, y especialmente, lo fue la capacidad de acción de los gobiernos nacional y provincial, que soportaron estoicos una luz constante de agravios y una campaña feroz para enfrentar a la sociedad con sus representantes. Celebro esa coherencia y esa templanza que permitieron mantener el rumbo necesario. Y por supuesto, en tren de reconocer a quienes tomaron el timón para atravesar esta tormenta mundial del mejor modo posible, no puedo menos que destacar a quienes me acompañan desde el gabinete municipal. Mujeres y varones que llegaron con planes de acción y proyectos para llevar adelante en cada una de sus áreas y que, desde el minuto 1 de la crisis, reorganizaron sus agendas, reorientaron prioridades, revisaron sus previsiones y rápidamente se pusieron a disposición de dar todo de sí para cuidar a nuestra comunidad. Siento un sincero orgullo por estas y estos militantes de la justicia social, que me acompañan en la gestión de gobierno y sin las cuales no podríamos atravesar, como lo hicimos, un año tan difícil en lo institucional, en lo social y también en lo personal. Señores y señoras representantes del pueblo de Morón, con estas palabras, que espero hayan podido acercarles mi compromiso y mi esperanza, dejo formalmente inaugurado este periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, en la certeza de que el mismo será inmensamente provechoso para la comunidad de Morón toda. Muchas gracias.